En primer lugar, para Izquierda Unida las personas son lo primero, y para nosotros el plan de rescate social no es nuevo ni novedoso, ¿no? Forma parte de nuestra política, la que es la defensa de la dignidad de las personas, la defensa de los derechos humanos y la igualdad y la justicia social, y forma parte también de nuestra política. Muchas de las cuestiones que están aquí son nuestras iniciativas, y además este documento lo hemos presentado, una parte de este documento lo hemos presentado en el debate de Estado de la Nación. Por tanto, ni nuevo ni novedoso, como decía María José, necesario, ¿no? Lo primero, por 3 puntos. Hay que cumplir el artículo 41 de la Constitución española, que marca que los poderes públicos deben mantener el régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo en situaciones de necesidad. Otro punto es que hay que cumplir el objetivo de la Estrategia Europea 2020, que marca reducir el número de personas en situación de pobreza y exclusión social. Y por último, el mandato del Comité del Consejo Social Europeo, que tiene un dictamen que reclama el plan de rescate social para hacer efectiva la estrategia que os mencionaba antes, la 2020. Estamos hablando de un plan de rescate social para Asturias, con fondos de los presupuestos del Principado de Asturias. No estamos hablando de un plan con carácter genérico, que por supuesto, si se toman medidas en el ámbito del Estado, muchísimo mejor, ¿no? Y lo centramos en 10 medidas más una. En nuestras propuestas que vais a ver de cara a las elecciones, el más uno es la propuesta fiscal. Se ha entrado en este momento en una subasta fiscal, pero hay que tener en cuenta que la propia Constitución habla de que no hay autonomía política, no hay derechos sin suficiencia financiera, ¿no? Y centramos en 4 bloques. El primer bloque es una ley asturiana de derechos vitales básicos, que además entendemos que hay que darle cuerpo también, si se pudiera, en el Estatuto de Autonomía, y lo que se trata es de trasladar a la vida muchas de las cuestiones que están enunciadas en nuestras leyes, y la única forma de hacerlo es haciéndolo como derecho subjetivo, es decir, como derecho exigible ante los tribunales por los propios ciudadanos. Hay que ampliar, no quedarnos solo en lo que son la vía de derechos fundamentales, sino ampliar a lo que son derechos económicos y sociales. Asturias y sus políticas sociales no se entienden sin Izquierda Unida. Y en ese sentido, tanto el salario social como la atención a la dependencia, como la sanidad, tienen mucho que ver con la influencia de Izquierda Unida. Para Izquierda Unida, este próximo periodo, esta próxima legislatura, debe ser la legislatura de la igualdad. Hay quien tiene por objetivo hacer propaganda con la recuperación. Nosotros queremos políticas de igualdad, porque el principal problema de Asturias y de España es la pobreza y la desigualdad. Queremos hacer de la lucha contra la pobreza y la desigualdad el eje de la campaña electoral. Por tanto, la primera medida es la ley de emergencia social o las medidas de rescate social. Creemos que ahí es donde está nuestra prioridad. Pensamos que desde nuestra comunidad autónoma podemos hacer cosas, podemos tomar medidas para, por una parte, consolidar y desarrollar el Estado social, la sanidad, la educación, los servicios sociales, el salario social, y por otra parte también para tomar medidas con situaciones de pobreza en el límite de la exclusión. Medidas que tienen que ver con la pobreza energética, que tienen que ver con la vivienda y los desahucios, que tienen que ver también con las condiciones mínimas de vida, que son derechos ciudadanos. También un elemento importante del rescate social es el desarrollo económico. Para repartir el pastel tenemos que crear pastel. Otra cuestión es que vamos a disputarnos los trozos de la tarta para que la tarta y un tamaño suficiente llegue a la mayoría. Otro objetivo es disminuir el paro, pero también con políticas activas de formación, etc. Planteamos 4 medidas de protección. En primer lugar, el refuerzo del salario social. En segundo, el auxilio a la pobreza energética. Hablamos de nuestro ámbito. En el ámbito estatal tendrían que tomarse otras medidas. La garantía de suministro de agua potable y el promover y proteger el acceso a la vivienda, con políticas públicas de acceso a la vivienda que apuesten por el mantenimiento de un parque público como hemos hecho nosotros en el 2003 al 2011, que además apueste por proteger el alquiler y la rehabilitación.
Dos medidas que son fundamentales en los servicios públicos y en los derechos, que estamos hablando de preservar nuestra sanidad. Tenemos una sanidad buena en Asturias que debemos preservar, tenemos una educación en Asturias buena que debemos preservar. Por tanto, serían dos de los elementos. Hablábamos de proteger, ahora hablamos de preservar, y luego hay que dar una prioridad. El Estado ha bajado la aportación en materia de dependencia al 17,9 en Asturias. Tenemos que hacer lo posible para que se cumpla aquello de incrementar los porcentajes de cofinanciación entre las comunidades autónomas y el Estado, por lo tanto supone la participación del Estado, pero mientras tanto no se puede dejar sin atención a los dos colectivos importantes a los que va dirigidas estas medidas, que son a las personas mayores y a las personas dependientes. Y termino con la medida +1, que es una medida la que tiene que contribuir a sostener este modelo, que es un sistema fiscal más justo y progresivo.